Qué alegría poder volvernos a encontrar para sumergirnos una vez más en la palabra de Dios. Nos seguimos en esta ocasión por un nuevo atributo de Dios. En esta oportunidad comenzamos a entrar en una zona más profunda y se podría decir que hasta difícil de navegar, el cual es la soberanía de Dios. Y es que este atributo es uno de esos atributos de los cuales probablemente se habla menos en las iglesias. La gran mayoría de las predicaciones hoy en día se enfocan en lo que es el amor de Dios, en la gracia de Dios y tal vez hasta su poder. Pero se ha reducido la soberanía de Dios a un simple sentarse en su trono teniendo control del cosmos. Y aunque estas son verdades que capturan algo de la esencia de Dios, la verdad es que si cristianos del pasado como Spurgeon, J.I. Packer, Jerry Bridges, John Gill tuvieran la oportunidad de sentarse en los asientos de nuestras iglesias, muy probablemente quedarían pasmados o choqueados del conocimiento tan débil y superficial que existe hoy en día acerca de Dios. A propósito de los cuales, les invito por unos momentos a observar parte de algunos videos que se encuentran circulando hoy en día en el internet. ¿Sabían ustedes que Dios obedece a la voz de hombres de aquí de la tierra? Increíble, pero cierto. Así lo vemos en Josué 10:14, que dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido, escucha, Jehová a la voz de un hombre. En el nombre de Jesús, yo desato la sobrenaturalidad de Dios en este lugar. Y cada vida que ha estado esperando un milagro, lo recibe en este momento. Ya no tomaremos no por respuesta, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. Spurgeon resumió la soberanía de Dios en sus comentarios introductivos a su sermón sobre la soberanía divina de la siguiente forma: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. En las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que las domina y que santificará a todas ellas. No hay nada por lo que sus hijos deban contender más fervientemente que la doctrina de su Maestro sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. A.W. Pink, en su libro La soberanía de Dios, describe la triste situación de la iglesia que ya se vivía en su tiempo de la siguiente manera: ¿cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la cristiandad moderna? El concepto de la deidad que hoy en día predomina en la forma más amplia, aún entre los que profesan estar atentos a las Escrituras, es una pobre caricatura, una patética parodia de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie que tenga dos dedos de frente. El Dios del sentir popular es la creación de un sentimentalismo lacrimógeno. El Dios de muchos púlpitos en la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. ¡Wow! Como lo dijimos anteriormente, un concepto inadecuado, pobre y bajo de Dios da como resultado lo que vemos hoy en día: una adoración sin significancia, superficial y contaminada con la mundanalidad, teniendo consecuencias graves en la integridad moral de sus iglesias y en particular la de sus líderes, como lamentablemente se ve con tanta frecuencia hoy en día. Probablemente tú lo has visto. Ahora les quiero leer una de las declaraciones bíblicas más claras que existe de la soberanía de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad.
en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Qué contraste, ¿verdad? Comparado con las afirmaciones hechas en los videos que les acabo de compartir, ¿verdad? Hablar de la soberanía de Dios ha sido motivo de muchos debates y fuertes planteamientos aún dentro de la iglesia cristiana. Y es que cuando se habla de la soberanía de Dios, esta doctrina toca hasta la parte más personal de la vida del cristiano. Toca la oración. ¿Realmente escucha Dios mi oración? ¿Por qué será que no tengo respuesta? Toca tu caminar diario con el Señor y los eventos y situaciones que vivimos. La manera como procesas e interpretas sus promesas y sus decisiones y su palabra. Toca algo tan importante como nuestro destino final en términos de la salvación. Es esencial que el cristiano tenga un conocimiento claro de los atributos de Dios y en particular del que estaremos compartiendo hoy. Sé por otra parte que muchos podrían argumentar, y esto lo he escuchado, que no es necesario obtener tanto conocimiento. Y sé que nos faltaría tiempo para hablar acerca de este tema. Sin embargo, déjeme presentarle estos versos a continuación. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, dice el Señor. Oseas 6:3, y sé que lo hemos compartido en otras ocasiones, dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Y Romanos 10, versículo 2 dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. En todos estos versos existen por lo menos dos puntos importantes que quiero mencionar en este momento. Primero, existe una continuidad de pensamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respecto a la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Segundo, esta continuidad conlleva a la idea de una intencionalidad de parte del creyente. No se trata de que para conocer más a Dios voy a esperar que ocurra una experiencia emocional en mi vida o que mi próximo clímax espiritual ocurra cuando tenga un sueño espiritual o venga tal o cual pastor o evangelista a mi iglesia. No. Los versos anteriores nos hablan de esforzarnos, de un inclinar del oído. Y Salomón usa estos órganos, el oído y el corazón, los cuales son una imagen de órganos asociados con el proceso de aprendizaje, con lo que se aceptan y aún se memoriza la palabra de Dios. Volviendo a nuestro tema, existen algunos aspectos de este atributo de Dios que podrían ser tal vez chocantes para muchos. Y como veremos en los siguientes minutos, la soberanía de Dios es mucho más que tan solo uno de esos principios teológicos de los cuales se habla en raras ocasiones en las iglesias cuando se quiere tal vez recalcar uno de los aspectos del gobierno de Dios, tal vez. Tal vez ahora mismo tú te estás diciendo, yo sé que Dios es soberano y sé que está en control y eso me basta. Queridos hermanos y amigos, el día que deje de crecer en vuestro conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, será el día que lamentablemente te vas a comenzar a hundir en tus propios problemas. Dejarás de ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento y para evitar tal panorama debe ser intencional en buscar al Señor y ser enseñado por Él a través de su palabra. Por tanto, quiero que a través de esta breve enseñanza lo veas de una manera más profunda y significante, especialmente considerando que si ya has vivido por algún tiempo, te habrás dado cuenta de que hay cosas que no podemos cambiar a nuestro gusto. A nadie le gusta sufrir o ver a un ser querido pasando por un dolor que parece tan difícil de poder sobreponerse, ¿verdad? A todos nos gustaría ver las respuestas a nuestras oraciones de la manera que nosotros deseamos que sean respondidas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice
claramente de que Dios es soberano y no el hombre. La soberanía de Dios no significa que Dios es un espectador indiferente, quien desde la distancia nos hace barra, sin tener un control absoluto de lo que pasa aquí en la tierra, sin intervenir en los asuntos de los hombres. De modo que este atributo nos ayuda a obtener una seguridad verdadera, más profunda y presente en nuestro caminar, y además nos ayuda a comprender nuestro propósito, a considerar a Dios en esas oraciones que demoran tanto tiempo en obtener una respuesta, y aún en aquellas que de frente Dios dice no. El conocimiento de este atributo nos ayuda a estar quietos y a conocer que Él es Dios, a esperar en silencio, en sumisión, obediencia, fe, y a estar gozosos siempre, así como también a perseverar en tiempos de prueba. Por definición, la soberanía de Dios, de acuerdo al diccionario bíblico Easton, es su derecho absoluto de hacer todas las cosas según su propio beneplácito o placer y aprobación. En nuestro segmento de introducción, le decía a modo de resumen que Dios es el ser supremo que gobierna sobre todo lo que existe. Dios está en absoluto control de cada situación y llevará a cabo todos sus propósitos. Pero veamos qué dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo del 9 al 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El tema es muy amplio como para poder compartirlo en un solo segmento, así que les estaré compartiendo 3 aspectos que en mi opinión son cruciales dentro de este tema. Estos son la soberanía de Dios sobre las personas, la soberanía de Dios en la salvación y la soberanía de Dios con respecto a la oración. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la soberanía de Dios sobre las personas? Les invito a ir al libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 1. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Cuando se considera este aspecto, uno de los pasajes más relevantes y narrados con más detalles en la Biblia es la historia de José. En gran parte de esta historia comienza en el capítulo 37 de Génesis. Probablemente ustedes ya lo conozcan, han visto alguna película, y vemos cómo sus hermanos tramaron contra él y lo vendieron, ¿verdad? Pero más tarde en el capítulo 39 vemos cómo Dios interviene y dio gracia a los ojos de su dueño Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Vemos un poco más tarde en el mismo capítulo lo siguiente. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aquí vemos cómo Dios en un acto soberano mueve el corazón de personas en autoridad, como lo fue Potifar y el jefe de la cárcel y más tarde aún el faraón de Egipto, para que ellos de manera libre hicieran exactamente la voluntad soberana de Dios y de esa manera llevar a cabo su propósito que Dios mismo había establecido. Todos nosotros, tarde o temprano, llegamos a depender de las decisiones de otras personas, como fue en el caso de José, en la casa de Potifar y luego en la cárcel, ¿verdad? Así también nosotros
En algún momento esperamos una promoción, tal vez, un permiso especial, una visa o la aprobación tal vez de un crédito. De todos modos, esto no quita el hecho de que existe una responsabilidad personal de nuestra parte. Aún así, podría suceder que llegamos a pensar que todo se encuentra a nuestro favor y ocurre que no obtenemos eso que estábamos esperando o deseando tanto. Porque al final, aún dependemos de alguien que apruebe o rechace eso que necesitamos o que queremos, ¿verdad? En última instancia, allí está la voluntad soberana de Dios. Cuando estas situaciones ocurren, confiamos en que Dios tiene el control y gobierno de todas las cosas, de que no hay nada que se le escape, o maniobramos y manipulamos las cosas como lo hace el resto del mundo para asegurarnos de obtener eso. Podemos confiar en la soberanía de Dios, confiando en Él, que llevará a cabo su propósito para su gloria, aun cuando ese propósito incluya nuestro sufrimiento, silencio o espera. Ahora, cuando pensamos un poco más profundamente acerca de este verso que les compartí anteriormente en el libro de Proverbios, capítulo 21, la pregunta que podríamos hacernos, la cual de hecho ha sido motivo de fuertes planteamientos y debates, es: ¿tiene realmente Dios soberanía sobre las determinaciones y las acciones de las personas? ¿O es que somos dueños de nuestro destino? Podemos cambiarlo y moldearlo a nuestra voluntad a medida que la vida se despliega delante de nosotros. ¿Es acaso como lo plantea Joel Osteen, quien predica que puedes alimentar o crear tu destino, que tus pensamientos negativos pueden causar que tu destino nunca se lleve a cabo? Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la soberanía de Dios sobre las personas? Veamos nuevamente lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Bruce Waltke, en su comentario del libro de los Proverbios, afirma lo siguiente: el dominio inescrutable de Dios se extiende al rey, el más poderoso de los seres humanos, y el corazón, su miembro más libre. El Señor gobierna incluso al más libre y poderoso de todos los seres humanos. Cierre comillas. La implicación es que si Dios gobierna al más poderoso de todos los seres humanos, también gobierna a cualquier otra persona, ¿verdad? Nuestro destino no es decidido por nuestra voluntad, ni la suerte, tampoco el karma, sino por la voluntad de Dios. Lo que A.W. Pink de hecho establece es que decir que la voluntad del hombre puede cambiar el destino humano es hacer suprema la voluntad de la criatura, lo cual equivale virtualmente a destronar a Dios, cierre comillas. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios ya estableció el destino de las personas. Él no reacciona a nuestras decisiones para ir escribiendo nuestro destino a medida que cambiamos de gusto o opinión. Y ya que estableció el final desde el principio, también determinó los medios a través de los cuales ese destino o propósito llegará a ocurrir. Este principio se ve claramente en este ejemplo que la Biblia relata en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28. El que dice de Ciro: Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén: será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Ciro, de hecho, fue el rey de Persia quien emitió el decreto para reconstruir el templo de Jerusalén después de que los judíos estuvieran en 70 años de exilio, en el año 538 a.C. El asunto es que esta profecía por parte de Isaías fue escrita por lo menos 150 años antes. En pocas palabras, Ciro ni siquiera había nacido. Veamos qué dice además el libro de Esdras, en Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia.
Necesitamos comprender este texto para tener una mejor comprensión de la soberanía de Dios sobre las personas. Porque una pregunta importante que podría surgir es, si Dios es soberano sobre las determinaciones y acciones de las personas, entonces esto nos convierte en robots. La verdad es que es un tema muy amplio y no estoy seguro si puede realmente ser comprendido en su totalidad en este lado de la eternidad. Sin embargo, el texto de Esdras nos enseña que el Señor movió el espíritu de Ciro. Esto comienza a tener sentido cuando leemos y meditamos acerca de nuestro verso inicial en el libro de Proverbios, capítulo 21. Ahora, cuando consideramos las circunstancias en las cuales se encontraba el pueblo judío después de 70 años de exilio, lo más natural sería pensar de que su destino se hallaba en la mano del rey Ciro. Sin embargo, la situación estaba completamente en las manos de Dios. De estos ejemplos existen muchos a través de la Biblia. Dios ha decretado su voluntad, pero no solamente eso, sino que también ha decretado los medios para llevar a cabo sus propósitos. En este caso en particular, se podría decir que los medios que Dios usó fueron Daniel, Nehemías, Esdras y otros. Es Dios quien produce en el hombre el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Entonces, Dios es soberano sobre las determinaciones y las acciones de las personas, pero también debemos comprender que las personas actúan libre y voluntariamente, de modo que aún son responsables moralmente de lo que hacen. Pareciera que estos dos aspectos estuvieran en tensión, pero nuevamente insisto que nuestras mentes finitas no pueden comprender del todo al ser infinito de Dios y probablemente eso continuará siendo así aún en el cielo. Podemos decir que en la vida de los hijos de Dios, Él rompe las cadenas de la esclavitud engañosa del pecado, libera a las personas y eso es lo que significa ser salvo o convertido o nacido de nuevo. Permítame leer este texto del libro de los Romanos. Leeré en la nueva traducción viviente, la cual nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que Pablo quiere transmitir. Romanos 6, del 20 al 22. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Lo que dice Pablo en este texto es que quienes son nacidos de nuevo ahora son esclavos de Dios. Y es el mismo tipo de esclavitud en la cual vivíamos. En el siguiente sentido, no es una esclavitud contraria a nuestra voluntad. Estábamos esclavizados al pecado porque el pecado nos parecía deseable, ¿verdad? Nuestra voluntad estaba completamente comprometida con el pecado. Ahora, sin embargo, somos esclavos de Dios porque Dios nos compró. Jesús nos redimió con su sangre y ahora le pertenecemos y somos sus esclavos. Nuestras vidas no nos pertenecen, sino que Cristo las compró a precio de sangre. Y Él es el dueño tan bueno, ¿verdad? Que ahora hacemos su voluntad de corazón. Y estamos de acuerdo con Dios porque existe una relación basada en un amor que Dios mismo comenzó. La fuerza propulsora dentro del corazón de Dios que envió a Jesucristo a este mundo fue su gran amor por aquellos que perecen en sus pecados. Y la única respuesta que puede haber de nuestra parte es creer en Él. No solo intelectualmente, no solamente sentimentalmente, sino con todo nuestro corazón. El amor de Dios expresado en el sacrificio de Jesús en la cruz exige un compromiso total con Jesucristo y su palabra. Requiere que confiemos en Él como nuestro Señor soberano y Salvador. Ahora, esta nueva esclavitud a Dios es una verdadera libertad porque es completamente voluntaria. No somos controlados como robots.
no somos obligados mediante coacción. Según Juan 8:32, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Hemos sido liberados del engaño, de la esclavitud del pecado y de la tiranía de ese amo cruel. Y ahora somos siervos o esclavos del mejor amo que podría haber. Es un amo que tiene pensamientos de paz y amor para con nosotros. Su nombre es Jesús. Se podría decir que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas cristianas profesando a Dios como nuestro Señor, pero vivimos totalmente preocupados, sufrimos ansiedad y temor y manipulamos las situaciones como si realmente Dios no existiera. Dios es soberano. La Biblia lo dice de esa manera en numerosas ocasiones. Esto quiere decir que ninguno de nosotros es soberano. Aunque muchas personas dentro y fuera de las iglesias se comporten y lo crean así. Tampoco las circunstancias pasadas ni actuales son soberanas. La suerte no es soberana, ni tampoco el diablo lo es, ¿verdad? Dios es soberano sobre todo y todos. Él reina y tiene el control de todas las cosas, pero al mismo tiempo no es un ser infinito lejano, sino que la misericordia y su gracia fluyen y desbordan de su trono para con su pueblo. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Se nos acabó el tiempo nuevamente, de modo que lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión. Hay mucho más que decir acerca de este tema, de modo que vamos a continuar en nuestro próximo segmento. Si no lo has hecho, te animo a darle un me gusta a este video y a suscribirte al canal. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad.